Sí, muy buenos días con todos. El Banco del Pichincha cumplió ayer 110 años de gozar de su confianza. Es una de las primeras, si no la primerísima entidad financiera bancaria de nuestro país. Y eso es un honor para su sede histórica, que es la ciudad de Quito. Este abril, Banco del Pichincha, leo un comunicado, cumple 110 años de actividad como la institución líder en servicios bancarios del país. El pequeño banco inició actividades el 11 de abril exactamente de 1906, con 7 trabajadores. Y depósitos por 1.200 sucres. Qué nota tan interesante de la historia económica de nuestro país. 1906, 11 de abril, 7 trabajadores y 1.200 sucres. 1.200 sucres. Cuenta hoy, esto es interesante, cuenta hoy, según este dato histórico, con 5.700 empleados y depósitos que alcanzan 7.300 millones de dólares, de 1.200 sucres a 7.300 millones de dólares. Imagínense ustedes ese gran cambio cuantitativo en 110 años de confianza, en 110 años de existencia. Llegamos a este nuevo aniversario, dicen sus personeros de esta actualidad, conscientes de que tal vez no es el mejor panorama, pero la convicción, esta sí, la convicción firme de que debemos avanzar y enfrentar al futuro imprimiendo la confianza de siempre a nuestros clientes. Esto ha dicho Antonio Acosta, presidente del Banco del Pichincha. Creo que tengo que auxiliarme con los lentes mientras dure mi periodo de restablecimiento de mi poder de visión por las cirugías que tuve que emprender. Pichincha es el banco más grande del Ecuador con 3 millones de clientes. ¿Perdón? ¿Sí? Con 3 millones de clientes. Tiene presencia en todo el territorio nacional y en varios países de América y en España. Y su actividad constante, disciplinada y previsiva ha hecho de esta institución un motor en el desarrollo económico del país. ¿Cuántas cosas se pueden decir del Banco del Pichincha y recordar de esta afamada institución que ha centrado todo su desarrollo en la confianza del público? Y es lo mejor, ¿no? Centrar todo el progreso, todo el avance institucional en la confianza de la gente. Ese ha sido, digamos, el objetivo fundamental que ha conservado como el activo más importante el Banco del Pichincha. Estoy saludando al señor asambleísta don Virgilio Hernández, agradeciéndoles nos dispense la posibilidad de poder entrevistarle ciertamente a los tiempos, no obstante que hemos estado en permanente convocatoria, pero nos agrada muchísimo de que esté entre nosotros a través de la línea telefónica. Virgilio es presidente de la Comisión de Régimen Económico y señala que la normativa, la que están este momento reformando
y instrumentando en la Asamblea Nacional, muy discutible, por cierto, como toda obra que polariza, digamos, a una sociedad. La reforma a algunas leyes, entre ellas la de régimen tributario interno, la de equidad tributaria y la reforma tributaria propiamente dicho. Se ha referido usted al dinero electrónico y ha dicho que su uso busca aumentar la velocidad del dinero, lograr de esta manera una mayor dinámica en la economía ecuatoriana. ¿Cómo comprueban ustedes esta especie de milagro si las cosas están bien calculadas y si resultan exitosas? El cambio o digamos, el impulso a que el dinero se mueva, se dinamice en su movimiento, ¿qué garantías y más que todo, qué aportes puede dar al desarrollo económico desde el lado eminentemente técnico y conceptual? Virgilio, buenos días y bienvenido. ¿Cómo ve usted las cosas en esta tarea de reforma tributaria? Bueno, él ha explicado que se realizará una devolución en la compra a través de 2 puntos del IVA. Uno en tarjetas de crédito y uno en tarjetas de ha manifestado que aquellos son incentivos para la utilización del dinero electrónico. Y vamos a hablar precisamente de ese tema. Ahora, ¿qué ocurre con esa señal? ¿Perdón? Le apagó el teléfono. Miren ustedes. Aquello el día de ayer se combinó con él, ¿no? Quiero entender. Se comprometió. Qué complicados son con nosotros, especialmente con nosotros. El primer debate de la ley de equilibrio de las finanzas públicas, de eso queríamos hablar. Tiene puntos claves, los que acabo de mencionar, ajustes para poder ciertamente otorgar mayor dinamia al movimiento del dinero. Bueno, vamos con los otros invitados. Aquí tenían que estar ya nuestros 2 invitados. A ver si me informan, por favor, en producción. Estamos pasando las de Caín, pero bueno, aquí está. Van esto a manera de anticipo. Van 2 comisiones legislativas que iniciarán investigaciones sobre el caso de Panama Papers en Ecuador. ¿Cuáles son esas comisiones? La de Justicia, que lidera el señor asambleísta don Mauro Andino. Ustedes lo presentaron hace contados instantes al señor Andino, al doctor Andino. En un comunicado suscrito por la presidencia de la Asamblea Nacional, más bien dicho, por la presidenta de la Asamblea Nacional y del Consejo de Administración Legislativa, doña Gabriela Rivadeneira, se informa que la comisión presidida por el doctor Andino va a ser la encargada de investigar los documentos de filtración revelada por el Consorcio de Periodistas de Investigación, que por sus siglas en inglés se lo conoce como Corporación ICJ, efectivamente. Bueno, vamos, señoras y señores, a dialogar con otro de los caballeros que han tenido la bondad de aceptarnos esta invitación para discutir este
esta ley de equilibrio, se llama ley de equilibrio de las finanzas públicas, con puntos claves. ¿Cuáles son esos puntos claves y en cuáles hay una controversia abierta y contundente en base a argumentaciones? No, no imploren, por favor. ¿Él se comprometió? ¿Está en línea? Sí, no era de venir el señor Henry, asambleísta. Ah, ya está con nosotros, por lo menos en el edificio. Vamos a tener la compañía de ustedes. Mire, estas son las cosas que no ameritan comentarios. Las está usted. Usted, estimado amigo oyente, la está presenciando con el mayor casi júbilo. Yo dije a los tiempos, Virgilio Hernández, en la cadena Democracia. No estuvo ya con nosotros, pero cortó la llamada. Pretencioso el hombre. No sé qué. ¿Ah? Se le acabó el saldo. La batería. Se le acabó el saldo. 7:11, compañeros. Bien. El dinero electrónico. ¿Esto es muy peligroso? Pregunto al presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Como debe ser, palabra de caballeros. Patricio Alarcón aquí en la cadena Democracia. Buenos días, Patricio. Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por el espacio. Mire, en realidad esta ley no es una ley de equilibrio fiscal. En realidad lo que está sucediendo en este momento es que se está quitando algunos millones de dólares de los bolsillos de los ecuatorianos y pasándolos a arcas fiscales. A mi modo de ver, el dinero electrónico no es peligroso. Seguramente la intención puede serlo, pero es muy difícil de implementar. Y mire, hay tres motivos que yo creo que van a complicar la operatividad del dinero electrónico. El primer motivo es que para poder mantener un saldo de dinero en su teléfono, usted tiene que acudir al Banco Central. Seguramente usted abrirá una cuenta, usted depositará un saldo en el Banco Central y le transferirán dólares a su teléfono. Ahora, ¿qué pasa con el Banco Central? Usted en su sano juicio, o cualquier empresa en su sano juicio, abriría una cuenta con saldo en el Banco Central. Yo no lo haría. ¿Qué es lo que está pasando con el Banco Central? Y si no, se le puede preguntar al alcalde de Guayaquil. Claro. Mire, los saldos en el Banco Central no están claros, la reserva de libre disponibilidad ha bajado. ¿Qué es lo que ha sucedido? El Estado no está pagando las cuentas a tiempo. Entonces, cuando usted va a abrir una cuenta en el banco, vamos a darle un ejemplo. Usted va a abrir una cuenta en el banco. Entonces usted busca un banco que esté sólido, ¿no es cierto? Un banco que le brinde confianza porque finalmente ahí es donde va a depositar parte de su patrimonio, va a depositar sus dólares, va a depositar su flujo que necesita para el día a día. Entonces, en el Banco Central no lo va a hacer. ¿Qué es lo que pasa con el Banco Central? Es que puede usar los saldos para cualquier otra necesidad que tenga, porque tengamos algo claro, ¿no es cierto? Ahorita solo a los GATS se debe alrededor de unos 700, 800 millones de dólares. Tenemos deudas con el ISFA, existen una infinidad de deudas y el déficit fiscal, hay gente que dice que está alrededor de 5.000 millones, hay gente que dice economistas que dicen que puede llegar alrededor de 10.000 millones de dólares. Entonces, la gente con su dinero es muy difícil que confíen en el Banco Central, ¿no es cierto? Otro tema que es preocupante, ¿no es cierto? Yo no creo que esto funcione, pero que es preocupante es que de acuerdo al Código Monetario, el dinero móvil, el dinero móvil se respalda con activos líquidos del gobierno ecuatoriano. Entonces, analicemos qué es un activo líquido. Un activo líquido puede ser la caja, pero también constan los bonos que emite el Ecuador. A ver, acaba de comprar, por darle un ejemplo, el IES, bonos del Estado. Estos bonos no son liquidables, lamentablemente. Si usted va mañana a tratar de liquidar un bono del Estado, no se lo van a pagar. El Estado tiene deudas enormes. Solo al IES le debe alrededor de 7.500 millones de dólares. Entonces no es un respaldo válido, no es un respaldo seguro.
no va a funcionar de esa manera. El miedo, no sé, o la preocupación de la ciudadanía tiene que ir alrededor de que se pueda hacer una emisión inorgánica. Es decir, que el dinero móvil no sea emitido y no sea respaldado con $1. Y eso podría suceder, porque quien lo está manejando es el gobierno, es el Banco Central. Y más allá de todo eso, Gonzalo, a usted le depositan, a usted le transfieren a su teléfono la suma de $100 que usted finalmente tiene en una cuenta en el Banco Central o donde sea. ¿Dónde va a usar esos $100? La tienda le va a aceptar los $100. El autoservicio, el supermercado le va a aceptar ese saldo. Entonces, antes, los países que son exitosos con este tipo de plataformas son los que han creado una red a través del tiempo, han identificado necesidades básicas y estos proyectos han sido sacados adelante por el sector privado. El sector público no puede manejar nada, no lo maneja bien. No sé qué les hace creer que van a poder manejar una red de dinero móvil. Es como, ¿qué es lo que está sucediendo? Están haciendo perder el tiempo a los señores asambleístas discutiendo de un proyecto que solo costará dinero y no sacarán absolutamente nada. Y mire, ¿cuál es el...? No cuentan con la confianza de la gente, dice usted. Ni la confianza, ni la red, ni creo que el Banco Central lo puede manejar. Así de simple. Ayer le preguntábamos, permítame saludar en primer lugar a uno de mis invitados, el presidente provincial del Partido Social Cristiano del Ecuador. Puede que yo esté en un equívoco impresionantemente grande. Henry Cucalón, señoras y señores, en la cadena Democracia, este mismo instante en vivo y en directo, ha tenido la bondad de aceptarnos por primera ocasión una invitación al estudio, dada las circunstancias de que es residente muy celoso y que le gusta retornar, de ser posible, diariamente a su urbe, y con toda razón. Pero Henry Cucalón nos va a tener la bondad de darnos una opinión. Ayer le decíamos a uno de nuestros invitados, en este caso, recuerdo, era Pablo Dávalos. El economista Pablo Dávalos, todos somos o sabemos de su posición. Él inclusive es un adversario contundente de la dolarización, al igual que Alberto Acosta y otros economistas ecuatorianos de izquierda. Entonces esperábamos aquello, pero Pablo Dávalos fue mucho más honesto y dijo que no convenía, asambleísta Cucalón, no convenía el manejo del Banco Central del Ecuador de este dinero electrónico, porque había el gravísimo riesgo de que sea instrumentada la desdolarización. Veamos cómo él razonó. Creo que lo que está en juego realmente es la dolarización. O sea, no es un mecanismo, no es solamente una transacción. Las transacciones electrónicas se pueden hacer de varias maneras. Es decir, el dinero electrónico es un mecanismo de pago, como hay otros mecanismos como una tarjeta, etcétera, etcétera. Ahora bien, estamos en un contexto de tipo de cambio fijo sustentado en la dolarización de la economía. La dolarización de la economía le ha entregado certezas al país, ha permitido es la única institución que nos queda, Gonzalo. No hay otras instituciones más. La única confianza que tenemos es el dólar. Este momento, ¿no? El momento en que empiece el dinero electrónico, el dólar no se trata de la creación de un mecanismo monetario, se trata de la emisión de dinero, es decir, se trata de crear una liquidez al lado de la liquidez ya existente. La ley tiene el objetivo de abrir un espacio para que empiece en la sociedad ecuatoriana a funcionar el dinero electrónico como una alternativa de crear liquidez. No se opone porque sea una transacción, no se opone porque sea un mecanismo más que lo manejen los bancos privados o que lo maneje el Banco Central en un contexto de responsabilidad, de institucionalidad. Sería uno de los menores problemas, si usted quiere. Pero en un contexto donde no tenemos institucionalidad, en un contexto donde el gobierno está desesperado por liquidez, lo que va a hacer ese gobierno y lo que dice la ley en el título 4 del Código Orgánico, se establecen mecanismos monetarios en una sociedad que no tiene moneda. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Usted entrega
sus dólares al Banco Central, el Banco Central emite dinero sobre esos dólares acreditándole en su portafolio electrónico, puede ser su moneda electrónico, como puede ser un celular, pero el Banco Central se reserva el hecho de establecer una compensación contable sobre esos dólares, de tal manera que usted entrega los dólares, el Banco Central retira esos dólares, pone un papel a cambio de esos dólares y utiliza sus dólares y genera emisión monetaria. Más papeles. Más papeles. Sí. Entonces, usted dice, yo tengo $100, entrego al Banco Central los $100 físicos. Los $100 son acreditados en mi portafolio electrónico, es decir, en mi celular. Yo con esos $100 voy a hacer transacciones, pero el Banco Central no va a coger sus $100 y los va a guardar en una caja, compensarlos, no. Esos $100 entran a procesos internos del Banco Central, donde esos $100 respaldan la creación. Pero cuando no se tiene moneda propia, los límites de emisión monetaria son muy restringidos, ¿no? Y la ciudadanía no le tiene confianza al gobierno. Si usted quiere, el hecho básico de una moneda se llama confianza. Exa FM. Bueno, esta desconfianza en el uso estratégico que daría esta preocupación que en este momento nos embarga a todos de instalar o instaurar la moneda electrónica dirigida o comandada por una plataforma que dirige el Banco Central del Ecuador, le hace pensar también al economista Ramiro Crespo, que es un economista bastante serio y conceptualmente, para mí, muy trascendente, estudioso, en fin, hombre para confiar. Ramiro Crespo igualmente dice, a mí me da la sensación de que lo que se quiere es desdolarizar suavemente. Estas palabras son las que utilizó. Y le pido mil disculpas, asambleísta, pero yo quería ubicar todas las argumentaciones para que usted se digne hacernos el desarrollo de su propio pensamiento. Cuando hay bimonetarismos, la tendencia es que el mal dinero, digamos el mal dinero saque de circulación al buen dinero. Y les hago un ejemplo visual. Claro. Veamos dos monedas de 25 centavos. Una de estas del Ecuador, que son fichas que no tienen unidad, pero tienen, creo que la de 25 centavos, la figura de la cara de Olmedo, creo que es. Y veamos una moneda de Estados Unidos de 25 centavos con la cara de George Washington. Si usted por obligación tiene que ahorrar una y tiene que gastar una, ¿cuál gasta? ¿Cuál ahorra? Cuando yo he hecho estas preguntas, la gente me responde, ahorro el Washington y gasto el Olmedo. Entonces, ¿qué resulta de pronto? Todos los ecuatorianos vamos a ahorrarnos los Washingtons y a circular los Olmedos. El bimonetarismo se vuelve otra vez monetarismo, pero el monetarismo ya es distinto. El monetarismo ya no es dólares, ya no son dólares, sino son Olmedos o dinero electrónico. Y sin querer, suavemente, nos hemos salido, en el mejor de los casos, suavemente nos hemos salido de la dolarización. Exa FM. ¿Cómo le parece a Henry Cucalón, señor asambleísta? De nuevo, placer tenerlo acá. Muy buenos días, un gusto estar aquí, gracias por la oportunidad. El pueblo ecuatoriano sabe que la dolarización se ha convertido en un baluarte del desarrollo económico. Ha sido fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida. Permitió el acceso al crédito, permitió que personas de escasos recursos y la clase media puedan acceder a bienes y servicios que con la otra moneda, el sucre, y con las constantes devaluaciones no hubiera podido tener acceso. Qué importante es que vastos sectores de la sociedad, derechas, izquierdas, para los que les gustan las etiquetas, estén en consenso que la dolarización es primordial, que debe haber un gran acuerdo nacional para defenderla, así como debe haber un gran acuerdo para la recuperación del empleo y de la democracia. Yo puedo dar fe, Gonzalo y estimados oyentes, que cuando estuve en las reuniones con diversas agrupaciones políticas, Pachacutic incluido, el dólar era insustituible. Sagrado. Creo que eso ya era un gran avance con relación a lo que había sucedido en años anteriores. Lastimosamente, un gobierno desesperado, al que se le hizo humo hasta el milagro, que no tiene rumbo, ahora
vía papelitos, leyes y decretos, porque creen que la confianza se da con tinta y no con hechos y actos permanentes y concretos, dicen que creen en la dolarización, cuando no se han cansado durante 9 años de echarle la culpa de casi todo. Fieles a la teoría de la dependencia, de que siempre la culpa es de otros y que ellos no tienen responsabilidad alguna, porque ya conocemos cuál es el software, ¿no? Cuando vivían del azar petrolero, de la bonanza petrolera, todos los aciertos eran del proyecto político. Una vez que los precios cayeron, porque lastimosamente así es el tema del petróleo, puede subir o puede bajar, ahora resulta ser que son víctimas de factores externos o exógenos. La devaluación de los países vecinos, la dolarización, el tema del petróleo. Son incapaces de reconocer sus propios errores, incapaces de reconocer que el verdadero problema es su modelo y manejo económico. Entonces ahora, preocupados por el tema de la dolarización, yo no creo que el gobierno per se se quiera salir, pero ha cometido tantos errores en cadena que le ha propinado una herida mortal. El pueblo confía en el dólar, pero lastimosamente el gobierno carece de credibilidad para este tema, porque no hay oportunidad en que no le haya puesto peros. No hay sabatina en que no hayan dicho o manifestado que el dólar es un problema, que sin embargo van a quedar. Entonces, si no hay confianza, si el gobierno no tiene credibilidad, por más que hayan leyes al apuro, con dedicatoria, no va a haber el ambiente propicio para el tema. Entonces, esa es la preocupación de algunos analistas, es la preocupación del pueblo, pero insisto, lo importante es que las grandes mayorías estamos de acuerdo de que el dólar es una herramienta para el progreso y que genera bienestar. Y cualquier persona o acto que vaya contrario a aquello va en contra de los intereses de las grandes mayorías. ¿Usted podría explicarle a la ciudadanía si el dinero electrónico facilita estratégicamente o instrumental o técnicamente, le facilita al gobierno del presidente Correa echar atrás con la dolarización, acabar su vigencia? ¿A través de qué condiciones le auxiliaría el dinero electrónico? Me dijeron hace un momento, y coinciden con la apreciación de mis invitados de esta víspera, de que eso facilitaría la emisión de dinero inorgánico, por ejemplo. ¿Usted tiene alguna otra circunstancia que el presidente, de una manera audaz, si cabe el término, la está propiciando, la está buscando a través de este instrumento, y ha convencido a sus asambleístas de que introduzcan esto que para él tiene una importancia estratégica muy importante para librarnos, seguramente dirá así, de la dolarización, don Henry? Quiero ser preciso en este tema, que es de muchísima importancia y envergadura, y hay que darle la tranquilidad necesaria al Ecuador. Primero, el dinero electrónico son mecanismos de pago, que si usted me pregunta son herramientas válidas. Nadie puede estar en contra del concepto. ¿Cuál es el problema? Que como lo han repetido sin cansar los actores económicos, analistas y ciudadanía, no existe confianza. Y no existe confianza de que el ciudadano deposite sus dólares físicos en las cuentas nada más y nada menos que del Banco Central del Ecuador, es decir, del gobierno. Poner sus recursos en manos del gobierno, del ogro filantrópico, como diría Octavio Paz, ¿no? Entonces, imagínense esa pequeña contradicción en estos momentos, ¿no? Que en vez de darle confianza, hay momentos de intranquilidad y de zozobra. Entonces, como no existe ese marco, como no existe ese ambiente, producto de toda la serie de medidas, insisto, de cadena de errores que comete el gobierno, esos medios de pago pasan a ser mecanismos inviables en la práctica. No es que son malos. Pero ¿por qué se generan esos problemas? Porque el ciudadano conoce que lastimosamente, por ejemplo, el gobierno, en temas de la seguridad social, que le pertenece a todos, porque la seguridad social no es del Estado, es del afiliado, es de quien aporta. Ya hemos visto pues el manejo que ha tenido el estatismo con relación a los fondos que están ahí.
Como gran cosa tenemos que agradecer que en el proyecto que se tramitó el día de ayer en primer debate, retiraron la propuesta inicial que era meterse en el manejo presupuestario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Poco más quieren que los aplaudamos porque ahora se acordaron que es inconstitucional y que el IES es autónomo cuando no se han cansado de vulnerarlo, despojarlo y violentarlo permanentemente. Entonces, de abusarlo. No son actos que generen este clima que se necesita. Le voy a poner otro ejemplo. Le piden al ciudadano que tenga confianza en mecanismos de pago, que entregue sus recursos para que pueda tener la cuenta electrónica. Los mismos que menoscabaron los derechos ciudadanos cuando violentaron flagrantemente la Constitución, artículo 328, en el tema de las utilidades de los trabajadores privados, cuando les pusieron límite, contradiciendo la lógica, la ley y la Constitución. Entonces, le voy citando ahí dos ejemplos. Tercer ejemplo, el día de ayer, también piensan que hay que agradecer, que ya no van a gravar a las pensiones jubilares porque se acordaron que la Constitución los prohíbe. Este gobierno, la Constitución nunca les ha importado. Y si retrocedieron en eso, no es por el imperio de la ley, sino por el rechazo multitudinario. Entonces, todos estos actos no crean un ambiente de certidumbre, sino incertidumbre. Le he escuchado varias veces a usted que el gobierno o el primer mandatario quisiera o quiere desdolarizar, etc. Yo no creo, sinceramente, por el hecho de ser opositor, yo no quiero y no quiero creer eso. Pero yo le pregunto, ¿qué empresario quiere quebrar? Ninguno. ¿Qué pasa? Quiebran, ¿no? O sea, no es cuestión de querer, sino que si uno hace cierto tipo de medidas y cierto tipo de actos, lastimosamente, el resultado es el que conocemos. Si usted lo pone todo esto en contexto, cuando siguen reiterando un tema fracasado como es la subida de los impuestos, que lo único que hace es premiar a un gobierno ineficiente, indolente, y ese sí con problemas de obesidad, que ahora se lo quieren chantar es al ciudadano, y castigan al pueblo, es decir, al consumidor, y reiteran ese viejo adagio negativo, al menor consumo, menor inversión y por tanto menos empleo. Si usted sigue insistiendo en ese tipo de tesis que a la larga son taras y dogmas que no llevan a ningún lado, lastimosamente el resultado no puede ser diferente al previsto. ¿Cuáles son los méritos entonces, señor presidente de la Cámara de Comercio, don Patricio Alarcón, que encuentra y ubica el presidente de la Asociación de Bancos Privados, que estuvo ayer con nosotros acá, que dice, el ritmo que le demos al dinero sí es un asunto que debe interesarnos, pero no ese es el objetivo, tampoco él cree que ese es el objetivo, y más bien dice que la moneda electrónica es una buena idea, pero mal administrada, o en una circunstancia que puede ser mal administrada, con lo cual esto se complicaría. Escúchele al presidente de la Asociación de Bancos. Es una buena idea mal aplicada y mal administrada. Es una buena idea, solamente en América Latina hay 45 iniciativas de dinero electrónico funcionando paralelamente en diferentes países. En muchos países hay varias iniciativas, en otras hay solamente una, hay diferentes modelos, pero ahí vamos a lo básico, ¿no? Lo básico es que en ninguno de estos países la moneda electrónica es administrada por el Banco Central en forma exclusiva y ni siquiera por ningún Banco Central de la forma en la que se la quiere hacer en este país, en el Ecuador. Aquí, por ley, digamos, el único que puede emitir y trabajar sobre la plataforma y demás y hacer dinero electrónico es el Banco Central, ¿no? Es decir, ningún banco privado podría ni siquiera entrar hoy por hoy a competir directamente con el Banco Central. Entonces, primer tema, si es que se quisiera pasar este tema a responsabilidad privada, en caso de competencia o que todo pase al banco privado, habría que reformar la ley. El Código Monetario y Financiero hay que reformarlo, las resoluciones que han salido y demás hay que reformarlo. XFM. Patricio Alarcón. Sí, Gonzalo. En realidad jamás puede estar bien manejado, tal como lo dijo Henry. Es simplemente un método de pago el dinero electrónico. Es como que mañana el gobierno le diga, desde ahora en adelante yo soy el único que va a manejar las tarjetas de débito. ¿Y por qué? ¿A cuenta de qué? Si el dinero es de los ecuatorianos. Entonces, mire, ¿cómo funciona el dinero móvil? Es de acuerdo a un depósito que yo tenga en un banco. ¿Cómo ha funcionado en otras partes del mundo? Mire, tiene un éxito rotundo en una empresa africana que se llama M-Pesa.
¿Y por qué es exitoso? Es porque generó una facilidad de pago a la base de la pirámide. Es decir, la gente, en lugar de viajar largas distancias, podía enviar dinero a un familiar vía su teléfono. Iba a una tienda de barrio, entregaba unos dólares, cargaba su teléfono de esos dólares y el tendero enviaba ese depósito a un banco privado. Entonces, si esto es manejado por el sector privado, de hecho ya hay plataformas en el país, hay un banco grande que tiene una de estas plataformas de una tarjeta de crédito, si está bien manejado, es excelente porque nos evita movilidad, nos evita tener dinero en efectivo, es hasta seguro. Sin embargo, en el mundo, y analicemos qué es lo que ha pasado en Latinoamérica, la penetración tampoco es tan grande. Esto sirve para gente que tiene que bancarizarse. Entonces, es absurdo que el gobierno quiera ser el único administrador de esta plataforma. Esto tiene que ser manejado por manos privadas. Y a mí lo que no me queda claro es porque, mire, esta es una ley claramente con fines recaudatorios. Y si analizamos cada uno de las supuestas reformas, lo único que quieren es recaudar. Entonces, no me queda claro cuánto pueden recaudar. Seguramente quieren evitar pagar en dólares a ciertos empleados públicos, pagarles con dinero electrónico para no tener que usar la liquidez que no tienen. Pero no, a mí no me queda claro. Y mire, siempre en este tipo de reformas, hay algún objetivo, hay algo de fondo que hace el gobierno. ¿Qué pasó con la ley de alianzas públicas privadas? Permitió que se negocie el campo AUCA, me parece, ¿no es cierto? Sí. Y por eso entró como proyecto económico urgente, rápido, obtuvieron 1.500 millones de dólares porque necesitaban plata. ¿Ya? ¿Qué veo? Para mí lo más grave de esta ley es la asignación del presupuesto a los GATS. ¿Por qué? Y ahí viene la mayor cantidad de dinero. Porque si analizamos el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios y prefecturas, este año es de 4.800 millones de dólares. ¿Ya? Si usted deja de pagar el 15%, está hablando de que el gobierno ahí se está tomando o está ahorrando 720 millones de dólares. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con esos 720 millones de dólares? Exclusivamente busca su comodidad económica el régimen. No es comodidad. El resto de, digamos, de organizaciones, de institucionalidades que dan verdadero aliento a la producción, no les va ni les viene. Lo que ellos quieren es mantener sus estamentos burocráticos. Estado pesado. Exactamente, porque quieren ganar las próximas elecciones y mantenerse en el poder. ¿De eso se trata la lucha? Mire, es una ley recaudatoria y hagamos los números, mire. Si es que sin contar con el dinero móvil, Gonzalo, si es que sumamos, en telefonía fija quieren recaudar 110 millones de dólares. En el impuesto a la cerveza quieren recaudar 105 millones de dólares. En el impuesto a las gaseosas quieren recaudar 150 millones de dólares. Con los GATS quieren dejar de pagar 720 millones de dólares. Esto suma 1.085 millones de dólares. Está aproximándose en algo a lo que recaudaron con la ley de alianzas públicas privadas. Es porque no tienen dinero y tienen que tomar nuevas medidas. ¿Y a quién afecta estos 720 millones de dólares? El 67% de estas asignaciones van a los municipios. Y yo todos los días veo noticias y veo que se quejan las prefecturas, los municipios, no les pagan. ¿Y sabe qué? Y lo peor de todo, Gonzalo, es que no van a... El desempleo también está canalizando por, digamos, esa falta de ayuda de parte del gobierno central. Los municipios están optando por mandar a la gente a sus casas. Es decir, la desocupación va a estar en constante aumento. Y eso puede llevarnos a circunstancias de una rebelión social muy complicadas que no se da cuenta el gobierno. ¿Por qué cree que por su rostro, su sonrisa, su manera de ser y un discurso que es engañifa tras engañifa, el pueblo ecuatoriano va a tragarse las píldoras que le están afectando a la economía ecuatoriana? Porque pensándolo bien, las inversiones no van a venir en semejante escenario
de tributación, de presión de parte del gobierno central, del Estado, a toda forma de construir medios de producción que generen especialmente lo que los jóvenes que van a ser los protagonistas del triunfo o el fracaso político electoral en las próximas elecciones, según datos estadísticos bien establecidos. Los jóvenes, dice, y el presidente se refiere a los jóvenes a cada instante. Vean, jóvenes, ustedes tienen que entenderme lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que está haciendo en función de los jóvenes y del empleo? No sé si usted me pueda dar una mano para hacer enterar a la gente joven de lo que puede estar ocurriendo con la forma como está administrando este proyecto de ley que solamente busca el financiamiento del gasto corriente de este régimen. Lastimosamente, el gobierno se ha caracterizado por dar zarpazo tras zarpazo, y en este caso de carácter tributario, afectando el bolsillo de los ecuatorianos, metiéndole la mano no solamente a su patrimonio, sino a su esperanza de progresar y de generar bienestar. Si usted le suma a eso, que el gobierno ha hecho leyes abusivas que han sido contraproducentes para el tema de la generación de empleo, que debe ser nuestro único adversario y enemigo, la lucha frontal contra el desempleo, no contra quien piensa distinto, no contra quien opina distinto. Si usted adicionalmente le suma otras leyes que aumentaron en sí y fueron contraproducentes en la generación de empleo, si le suma el mensaje letal, lesivo, que han tenido esos cuerpos legales por parte del primer mandatario y del gobierno, porque yo he venido sosteniendo que igual de grave que han sido las normas que han expedido, han sido fatales los mensajes, los ejemplos, las ideas, fuerzas que han tenido para tratar de justificar esos dogmas. Y peor aún, cuando han querido establecerlo por la vía del dirigismo estatal, porque recordemos que estos caballeros y damas piensan que desde un escritorio se puede planificar el futuro de los ecuatorianos, qué es lo que hemos estudiado, dónde debemos trabajar, qué es lo que debemos comer, cuáles son nuestros gustos. Como no se quieren aceptar que eso es un fracaso rotundo, en los platos rotos los ha pagado el pueblo. Lastimosamente, son tan dogmáticos que se niegan a comprender que la generación de riqueza y trabajo van de la mano, no son excluyentes. La prosperidad de los empleadores y del trabajador son complementarios, pero lastimosamente esas taras que arrastran y que los pueblos están pagando lastimosamente, injustificadamente, esa manera de ver la vida impide el legítimo afán de poder mejorar las condiciones de vida. Es así de simple. Si usted suma todo este marco lastimosamente negativo, más los permanentes despojos que quieren hacer, como el que bien ha mencionado y que el día de ayer se aprobó en primer debate, una medida de corte fiscalista, netamente recaudatoria, donde utilizan como pantallazo el tema de la salud de los ecuatorianos, que nadie puede estar pues en desacuerdo, pero con el tema de la salud, a los 9 años ya de retirada, con el tema de la salud le van trancando hasta la televisión pagada, ¿no? No sé qué tiene que ver ese tema con la salud. Y mínimo que han de tener el desparpajo de decir que eso es de la oligarquía, de los pelucones o los aniñados, cuando no hay casa, no hay vivienda, de todos los estratos sociales en el Ecuador, principalmente de los que menos tienen, que no tengan su antena, que no tengan su canal de acceso a televisión pagada para poder disfrutar en familia lo que quieren ver. En pocas palabras. Eso por no citar otro ejemplo. Este viaje de recreo, me atrevo a pensar que estaba tan estresado el primer mandatario que un poco inventaron este viaje a pretexto de estrenar un documental o algo por el estilo que convoca a una visita a un país donde no está compensando al resto de naciones también con una visita de ecuatorianos. Lo que él fue a buscar, que vengan a visitarnos los extranjeros. No hay esa reciprocidad. Y parte de esto, la periodista Patricia Yaniot de CNN,
le dijo concretamente. Pero el presidente dijo no, que este viaje y todas las intencionalidades y lineamientos de recambio que está estableciendo estos días tienen la función de atraer inversión. ¿Inversión para qué sectores? Ni le preguntó, pero él contestó, dijo, para el turismo. Veamos lo que dijo en CNN. Es verdad que hemos tenido que hacer reformas porque antes no existía institucionalidad, pero hace 3, 4 años tenemos leyes muy estables, la nueva ley de fomento a la producción, a la inversión extranjera. Nuestra Constitución del 2008 garantiza la propiedad privada, la inversión desde afuera, etcétera. Y de hecho, en el 2015 hemos recibido la mayor inversión extranjera de los últimos 10 años. Bienvenida esa inversión extranjera, que respeta las leyes del país, por supuesto, como en cualquier otro país. Bienvenida esa inversión extranjera, sobre todo en el sector turístico, que es un sector al que le estamos apostando muchísimo. El potencial turístico de Ecuador es de los más grandes del mundo, pero sobre todo, bienvenidos los turistas extranjeros, porque ya tenemos infraestructura, ya tenemos servicios, ya tenemos oferta. Muchos dicen que, bueno, el inversor trae su dinero. ¿Qué tan fácil es sacarlo del país? Porque tengo entendido que ahora hay una reforma que le pone obstáculos para sacar los dólares de Ecuador, una economía dolarizada, por supuesto. Todos son errores de apreciación. Nosotros tenemos que poner un impuesto a la salida de capitales para evitar los ataques especulativos de los capitales golondrinas, porque no tenemos moneda nacional. Nosotros tenemos el dólar como moneda de curso legal en Ecuador. Entonces, ataques especulativos, un sistema dolarizado hubieran sido mortales, ¿no? Por eso pusimos ese impuesto que ha sido muy efectivo. Pero eso es para los capitales de corto plazo, para los ataques especulativos. Si usted invierte en Ecuador y saca sus utilidades, están exentas, no pagan impuestos. Ahí hay una desinformación que puede causar mucho daño. Si tiene inversiones de largo plazo, sácalos después de esos capitales, después de tenerlo invertido más de un año en Ecuador, tampoco paga ese impuesto. Ese impuesto es para los capitales especulativos y, le insisto, ha sido muy exitoso, ha permitido proteger la dolarización. Y los ecuatorianos que quieran salir de viaje, presidente, antes podían sacar hasta $10,000 sin pagar impuestos, y ahora la propuesta es reducir ese acceso a las divisas por un poco más de $1,000. Esto no, usted está promoviendo el turismo extranjero en su país, pero casi que es irónico, le impide a los ecuatorianos que salgan a hacer turismo en igualdad de condiciones. Primero, las autoridades políticas debemos buscar el bien común, no el bien de unos cuantos, no los que más bulla hacen son la mayoría. ¿Cuántos ecuatorianos salen al extranjero, primero? Segundo, ¿cuántos de los que salen al extranjero pueden llevar más de $10,000 en el bolsillo, por favor? Será el 1 por cada 10,000 habitantes. Nosotros tenemos que velar por el bien común. Y la razón de esa restricción es muy sencilla. Como no tenemos moneda nacional, aunque no lo crean, nosotros tenemos que importar billetes. Tenemos que traer billetes de la Federal Reserve, pagar flete, pagar seguro, etcétera. ¿Para qué? Para luego unos cuantos privilegiados, absoluta minoría, se nos llevan en el bolsillo 11,000 y más por cada viaje. Eso es un absurdo. Exa FM. Bueno, volvió a repetir el señor presidente de que esto de traer el dinero billete le cuesta mucha plata a nuestro país y a los ecuatorianos. Subestimando a Patricia Yaniot, pues no, es una periodista muy realizada, de gran experiencia. ¿Cómo va a creer que Patricia Yaniot se va a convencer de una situación de eso, de esa naturaleza? Ahora, lo que yo sigo insistiendo es, ¿qué va a pasar con este paquete de medidas que solamente van a alcanzar rendimientos en favor, digamos, del gobierno? Cuando algunas revistas electrónicas están precisándole que hay otras maneras de conseguir dinero. Yo tenía aquí una panorámica de unas iniciativas que me parecieron interesantes de parte de Focus, por ejemplo. Yo les pido, señores oyentes y a mis invitados, que tengan la bondad de atender estas opciones de recortes que precisa, ustedes pueden encontrarlo en el internet, en la revista digital Focus. Unos recortes, por ejemplo, uno que con todos estos recortes ellos establecerían
más o menos una utilidad en una recaudación de 600 millones que evitarían el paquetazo que este momento le van a instaurar a la ciudadanía ecuatoriana en este cuarto de hora, en esta coyuntura. Entonces hay recortes, dicen, que generarían ahorro en millones de dólares, contraatacando al bolsillo roto del régimen. Dicen, por ejemplo, que la SECON podría ahorrar 27 millones anuales, la Secretaría de Comunicación. La Supercon, y claro, hacen un desarrollo de la idea y le otorgan esa iniciativa a Patricio Barriga, o sea, le ofrecen la idea a Patricio Barriga, actual titular de la SECON, para que le convenza al presidente que por aquí hay más bien más dinero que lo que ellos están calculando a través del castigo social que significa el otro paquetazo. Está dándole también a la Supercon y a Fernando Alvarado otras ideas. Focus le está dando otras ideas al SENAIN. Ahí se podría ahorrar 37 millones, dicen. A la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, allí se podrían ahorrar 14 millones. A los ministerios coordinadores, esto no había antes. ¿Usted recuerda, Patricio? ¿No? Antes no habían estos ministerios coordinadores. Invento tecnocrático de quinta categoría. Es una estructura enorme, secretarías y ministerios coordinadores. Ya, de estos ministerios coordinadores podríamos rescatar, señores oyentes, dice Focus, 42 millones de dólares, 42 millones de dólares, suspendiendo estos adefesiosos ministerios coordinadores, porque no han dado pues un resultado impresionantemente trascendente, donde hemos advertido los cambios que se han establecido. Más burocracia, más burocracia, más burocracia. Entes burocráticos antimonopolio de economía popular. Ahí han sabido facturar 40 millones de dólares. 20,000 de arriendo en una de las... Sí me enteré. Entes burocráticos antimonopolio de economía popular. Se nos llevan 40 millones. Vayan sumando. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esto que dan en llamar el quinto poder con panas, unos panitas que ubican allí, ha sabido captar 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Vayan sumando. El Servicio de Protección Presidencial también consume 8 millones de dólares al año. El Instituto Nacional de Meritocracia consume 2.200.000 dólares anualmente. El Instituto Nacional de Meritocracia. Allí representantes de gobiernos autónomos descentralizados participan en una capacitación del Instituto de Meritocracia El Tiempo. Son múltiples las noticias respecto a que familiares de importantes funcionarios de gobierno han conseguido ingresar a la función pública en tiempos de revolución ciudadana. Uno de esos casos lo menciona frecuentemente a Carlos Mars. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2 millones de dólares. Veamos, el Instituto Espacial Ecuatoriano también le toman en cuenta, porque claro, adivinen cuánto ha sabido gastar anualmente el que puso allí alrededor de la mayor estrella, el famoso Pegaso, ¿no? El famoso Pegaso se llevaba 3.700.000 dólares, increíble, al año. La AME y el CONGOPE también lleva 5 millones.
5 millones anuales. Hay oficinas que se chocan en funciones. Habría allí millones más de ahorro. Pero estaba buscándole y estoy buscando a la tan golpeada Secretaría del Buen Vivir, ¿no? Está alrededor de 2 millones. 2.800.000 dólares. 2.800.000 dólares. Allí Freddy Ehlers se hizo uno de los ministros más famosos de este gobierno gracias a su función de secretario del Buen Vivir, que gasta esta cantidad, 2.800.000 dólares, sin que el país sepa a ciencia cierta en qué. 2.800.000 dólares. Solo se ha observado en reportajes de la televisión privada que sus empleados se relajan, ¿no? En horas de oficina, están haciendo meditación, ejercicios junto al secretario con rango de ministro, que no abandona ni por nada su sombrero de paja toquilla, dice Focus, y más fondos con la venta de activos improductivos incautados. Aquí tiene más fondos, pero no los quiere topar, no los quiere topar. La redacción de Focus, usted lo puede ubicar en el internet, Focus, ¿no? Opciones de recortes, todo esto sumado, opciones de recortes, vuelvo a repetir, todo esto sumado, recaudaría 600 millones que evitarían el paquetazo del que estamos insertos en esta compleja discusión. ¿Cómo le parece a usted, señor presidente de la Cámara de Comercio? Mire, aquí hay soluciones y usted daba otras. Inclusive. Están perfecto, muy buenas las soluciones. De hecho, si usted suma la estructura directa del gobierno, sin contar, por decirle, con la Corte de la Judicatura, Consejo Nacional, estructura directa del gobierno, va alrededor de 11.500 millones de dólares. Yo inclusive creo que se puede ahorrar mucho más. Tiene empresas como Tame, tiene Gama TV, tiene Telecentro, tiene Correos del Ecuador, por dar pocos ejemplos. Tiene una empresa coordinadora de empresas públicas. En realidad, mire, si es que vemos para el PIB, el gasto del Estado, porque este año creo que va a bajar el PIB, según lo que vi un análisis de Pablo Lucio Párez, va a bajar a 93 millones de dólares. Entonces, solo en la estructura directa del Estado, estamos hablando que ya el gasto está alrededor, solo en lo que depende de la presidencia del Ejecutivo, estamos hablando de alrededor del 12% del PIB. Mire, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Están tomando medidas que van a afectar a los más pobres, pero que también implica que pueden bajar la recaudación. Es peligrosísimo. A ver, ¿cómo se produciría esa cosa tan negativa? Pero es fácil, mire, en este momento, ¿qué es lo que sucede? Si usted calcula la elasticidad en bebidas gaseosas, donde quieren recaudar, por decirle, 150 millones de dólares, sin contar con los jugos. Esto era antes de calcular el impuesto que también va para los jugos. El volumen de ventas puede bajar hasta en un 39%. ¿Por qué? Porque por cada punto que usted sube a una bebida, usted le afecta en la demanda en un 0,9%. Le afecta. Entonces eso implica que puede bajar hasta en un 30%. Puede bajar las ventas de estas bebidas en 150 millones. Todos los productos que están tomados en cuenta para la reforma. Claro, no, es gravísimo. Reducirían una demanda las ventas, del la público, recaudación y las ventas de la gente más pobre. Iría menos plata al propio SRI. Mire, menos plata al SRI, pero más grave, ¿qué es lo que sucede? Se calcula que se pone en riesgo 22,000 puntos de venta que expenden este tipo de productos. En estos 22,000 puntos de venta se vende o los mismos compran alrededor de $100 semanales. Entonces, por $400 más o menos que puede vender esta gente al mes, estamos hablando que usted le está quitando a las tiendas alrededor de 105 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Empleo. Esto va a afectar directamente al empleo. Entonces, usted no solo afecta al empleo de los tenderos, de los ingenios, de los afreros, de los obreros en las embotelladoras.
el problema es grave porque de una tienda dependen alrededor de 4 personas. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahorita lo oímos al presidente con Patricia Llanoa, se preocupa porque la gente no saque $1,098 y no tome en cuenta las grandes inversiones de las dos multinacionales que tienen que reinvertir su plata en el país. Está hablando de dos multinacionales que manejan grandes mercados. Si les entregaba $1,098 a cada uno de sus invitados al viaje que está realizando, no les alcanza, no creo que les alcance para hoy noche, para la cena del lanzamiento de un video recreativo, ¿no? Está muy bien que la gente se divierta, pero cuando sobra la plata. Está muy bien gastar en ese tipo, en la publicidad del país, pero cuando sobra la plata. Entonces, mire, es peligrosísimo lo que está sucediendo porque finalmente van a bajar las ventas, va a bajar el empleo y esto termina costándole muchísimo dinero al Ecuador y termina afectándole al sector productivo. Nos hace contemplar el señor presidente de la comisión que ha estado analizando esta ley de equilibrio de las finanzas públicas, don Virgilio Hernández, que tenía un compromiso con nosotros por línea telefónica, pero no cumplió. En todo caso, él pondera respecto a que los cambios que ha analizado la Comisión de Régimen Económico tiene que ver con las exenciones a la importación de vehículos para personas con discapacidades. Esta es una pregunta global del destaque que hace el señor asambleísta. Digo, es una pregunta global para Henry Cucalón, el presidente del Partido Social Cristiano aquí presente. Dice, los lácteos y sus derivados, dice, no van a sufrir ninguna elevación, ni los jugos, que tengan por lo menos el 50% de pulpa de fruta natural. Tampoco dice que... Pero Gonzalo, discúlpeme que le diga algo. Rosana Alvarado fue clara en decir que se trata de contribuir para que se cambien los hábitos de consumo. La cerveza y el licor artesanal tampoco están dentro de la medida, mientras que para los cigarrillos la propuesta inicial contemplaba que el impuesto sea de 1 centavo por unidad. Sin embargo, se analizará una tasa de 2 centavos por unidad. Y aquí lo último, cuando habían otras condiciones para el país, se eliminó el impuesto a los consumos especiales que pagábamos todos, incluido el de la telefonía fija y celular. Pero las condiciones actuales hacen que se deba restituir para las sociedades. O sea, va a subir para todas las empresas. Porque en esto de las sociedades quiero entender, asambleísta Henry Cucalón, que entramos todas las empresas. Y con el tema de los lácteos, no sé qué reparos puede hacer usted a la apreciación tan dulce de Virgilio Hernández. Primero, no quiero dejar pasar las palabras del primer mandatario. Hablar de institucionalidad en este régimen es tener un tupé sin nombre. Lo que ha caracterizado a este autonominado proyecto político es el proceso sostenido de autodemolición de la poca institucionalidad que tenía el Ecuador. Hablan de atraer inversión extranjera, cuando uno de los acápites fundamentales de la misma es la seguridad jurídica. Pero lastimosamente los arrebatos, los antojos y las cantaletas del primer mandatario son el primer factor de inseguridad jurídica. Tratar de justificar el tema del impuesto a la salida de divisas, una vez más echando de la culpa a la dolarización, que es la moneda fuerte, la moneda que manda en el mundo, que debería ser nuestra aliada para el desarrollo, es a la larga ponerle reparos a un impuesto al ingreso de divisas, que ese ha sido lo más pernicioso del tema. Yo todavía me acuerdo cuando se comenzó a aumentar agresivamente este impuesto, ¿cuál fue el tema? Es para evitar que salgan
aquí hay personas versadas en la materia, ya no solamente que no han impedido que salgan, sino que se ha convertido en uno de los principales rubros de ingreso del Estado. Se convirtió en un impuesto muy fiscalista y que es de mucho valor para el gobierno. Así que a la larga no era para prevenir, sino que viven de eso. Y segundo, usted ha citado una serie de recomendaciones absolutamente válidas de lo que es un gasto público indolente, inútil. Yo no me refiero al gasto público que para mí es inversión, que se refiere a salud, educación, seguridad, justicia, y con los sueldos que ameritan los profesores, los médicos, los policías. No, sino a lo que usted citó. ¿Y sabe qué es lo que más harto tiene a la ciudadanía? Fastidiado, por decirlo menos, que le piden que se ajusten los cinturones, pero el gobierno no da ni una sola señal, no envía un mensaje en ese sentido. Estamos en crisis, vivimos momentos de apremio, por supuesto, pongamos todos el hombro, salgamos juntos, todos pongamos un esfuerzo, todos nos sacrificamos para hacia adelante, pero lastimosamente no ponen ni un solo ejemplo. Y cada vez que se manifiestan esos ejemplos que usted dice, el presidente dice, es que con eso no se hace nada, palabras más, palabras menos, porque cita que las sabatinas solo son $31,000 semanales. No, señores, no solamente que sumando y sumando hay ingentes recursos, sino el mensaje de que todos tenemos que hacer y la actitud, exacta. El mensaje es muchas veces más poderoso de lo que la gente se puede imaginar. Entonces, eso es parte del problema. Y ahora encima, este proyecto de ley, que para variar lo ponen como económico urgente, cuando lo único verdaderamente urgente es cambiar el modelo económico. Usted me cita lo de la comisión. Esa es una comisión complaciente y condescendiente con los dictámenes del Ejecutivo y de la Presidencia de la República. Todo está concertado. Lastimosamente no están del lado de la ciudadanía, no están del lado del pueblo. ¿Está en una soledad infinita el señor asambleísta Aguilar, por ejemplo? El asambleísta Aguilar, así como el asambleísta Franco Romero, También han dado, Franco, y me consta, una lucha de ideas. Están en minoría numérica, pero no están en minoría de la razón y de las ideas. Y la historia sabrá juzgar ese comportamiento. Pero el activo que más ha desperdiciado el régimen es la confianza pública. Yo creo que no va a ninguna parte este gobierno si no restituye la confianza de la gente y especialmente de los líderes, desde los más pequeños, los emprendedores más pequeños, hasta las grandes corporaciones. Este momento están con el pie en el freno y dicen, yo no hago nada en este país porque las cosas van requete mal. Y las ideas que surgen en ese colectivo de 100 asambleístas de gobierno, así eligió la mayoría del pueblo ecuatoriano equivocadamente, no pueden prácticamente ponerse de acuerdo con más creatividad y con más sinceridad frente a las cosas que realmente ellos podrían aprovechar para curar sus propios males. No quieren hacerlo. Ellos quieren gozar de la comodidad de contar con recursos que les permita hacer una extraordinaria campaña política electoral. ¿Cómo le parece a usted este comentario del periodista, el señor presidente de la Cámara de Comercio? Gonzalo, lamentablemente quien trabaja en la comisión y la mayoría de asambleístas, lamentablemente nunca han tenido que vender un chicle en una tienda, entonces no conocen los problemas que tiene el sector productivo. Y mire, usted bien lo decía, en este país le cortan las alas al emprendedor. ¿Usted cree que existe una facilidad de crédito? No existe. Existen problemas de tramitología, existen problemas de cambios ¿Qué es lo que piensan en los directorios de los bancos, señor asambleísta? ¿Qué piensan en los directorios de los bancos este momento? Yo desconozco lo que piensan los directores de los bancos porque no pertenezco a ellos. Ya, pero sin embargo, suponemos. Sin embargo, creo que el gran ánimo colectivo, y ese es motivo del rechazo, es pretender que con este tipo de medidas fiscalistas, que no ayudan al emprendimiento, sino que lo aniquilan, y que ven como adversario enemigo a una empresa privada,
que depredan su capacidad de generar empleo. Tengamos claro, el gobierno crea puestos burocráticos. El que genera empleo es la empresa privada. Ese es el dínamo de la creatividad. Esa iniciativa privada que debe ser regulada. Yo sí creo en un Estado que regule. Yo no creo en un Estado que asfixie. Yo no creo en una mano invisible que deje pasar las cosas, pero tampoco creo en una mano toqueteadora que impida el desarrollo del individuo, de la creatividad, y que de esa creatividad, que es lo único que debe ser redistribuido. Todas las teorías redistributivas de la riqueza son distintos membretes del mismo fracaso socialistoide. Lo único que hay que redistribuir es la capacidad creativa del individuo capaz de generar empleo y riqueza para todos. Muchísimas gracias por la gentil concurrencia. Hasta siempre. Muchas gracias, señores invitados. Esta es la cadena Democracia, la noticia libre. Inicio de espacio.